Capítulo anterior. Con la ley Fraga, el régimen abandona el control de la prensa. Se alivia la censura y se produce un renacimiento de los medios de comunicación. Crecimiento de la industria cultural. El impacto del turismo extranjero en la sociedad española. Todo está atado y bien atado. Una de las constantes de los gobiernos de Franco desde 1939 había sido la representación equilibrada entre las diferentes tendencias políticas que conformaban el franquismo. Con el ajuste ministerial de julio de 1965, esa proporción se mantuvo en general. Pero se hizo más evidente que nunca que los cambios reflejaban de alguna forma el debate interno que se perfilaba en el gobierno en relación al futuro del régimen. El caudillo ratificó como vicepresidente al general Agustín Muñoz Grandes. Era un guiño hacia los veteranos falangistas preocupados por el nuevo rumbo económico y por la sucesión política. Confirmó a los neofalangistas Manuel Fraga Iribarne en Información y Turismo y a José Solís Ruiz en la Secretaría General del Movimiento. En compensación, designó a Laureano López Rodó como ministro sin cartera. Como comisario del Plan de Desarrollo, ya era una figura destacada y muy influyente dentro del gobierno. Miembro del Opus Dei, era vilipendiado por la oposición y por los camisas viejas, que lo consideraban una especie de genio maléfico del autoritarismo tecnoburocrático que se había instalado con el Plan de Estabilización. No estaba solo en ese trance. Con los ministros Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres habían conformado un equipo compacto y resuelto como para imponer un nuevo rumbo económico. Ahora, estos fueron sustituidos por Juan José Espinosa San Martín y Faustino García Moncó, pertenecientes a esa misma cantera de pensamiento. Detrás de ellos, pero proyectando una sombra cada vez más densa sobre el poder, Luis Carrero Blanco se erigía como el jefe indiscutido de esa nueva familia. Eran liberales en economía, integristas en la cuestión religiosa y partidarios de la asepsia antes que de la reforma política del régimen. Desde esa posición, iban a protagonizar significativos enfrentamientos contra el resto de la estructura gubernamental. Lo que estaba en juego era la caracterización estratégica del franquismo, ahora que la voluntad del caudillo declinaba. Yo era partidario de reformas políticas. En cambio había otro grupo centrado en torno a figuras muy destacadas del famoso Opus Dei, que quería que organizaba España las reformas administrativas y que ya traerían lo demás. Yo pensé que en el momento había que plantear las dos cosas y ese era un pequeño matiz, bueno, no tan pequeño, que a veces nos distanciaba. Pero en definitiva todos pensábamos lo mismo, y era la normalización de las relaciones sociales y políticas. Franco, afectado por el mal de Parkinson desde 1961, envejecía a ojos vista, y ese deterioro preocupaba a sus ministros. López Rodó subrayó en su diario el llanto desconsolado del caudillo en febrero de 1964, durante el entierro del ministro del Ejército, Pablo Martín Alonso. Hizo lo mismo en relación a otro episodio ocurrido en 1968. En esta ocasión, remarcó que Franco, por primera vez, había interrumpido una de las maratónicas reuniones del gabinete para ir al baño. Su autocontrol era famoso. Podía presidir esos encuentros durante todo el día sin moverse de su silla. Otros funcionarios también destacaron que la toma de decisiones, tradicionalmente lenta, se dilataba cada vez más. Se sentían inquietos porque para mediados de la década del 60, el régimen no estaba sentado precisamente sobre un lecho de rosas. El logro más significativo y destacado de la década había sido el impresionante crecimiento económico
que ubicaba a España en el primer lugar entre los países con mayor índice de incremento productivo en el mundo occidental. Pero ese boom económico tenía otras consecuencias. Una de ellas era la modernización de una sociedad que, además de progreso material, comenzaba a exigir también una participación política plena. A esto se sumaba la crisis en la relación con la Iglesia y las marchas y contramarchas en el proceso de institucionalización del régimen y en la designación del sucesor de Franco. Cuando ya se hace notar la crisis internacional de mediados de los 70, la tasa de crecimiento española pudo superar el 5,5% de la renta nacional, que es muy alta. Posiblemente la tasa de producción industrial por encima del 7%, 7,5%. De manera que fueron años de rápido crecimiento, algo por encima de la media europea, lo que además de cambiarle la faz al país, dejó de ser una sociedad rural, el país dejó de tener una sociedad rural, a ser una sociedad eminentemente urbana, el peso del sector agrario se redujo y aumentó el peso del sector manufacturero y de los servicios. Además de todo esto, cambiarle la faz al país, lo que ocurre es que hay un proceso de convergencia con Europa. Durante los años 40 y parte de los 50, España perdió comba con respecto a Europa. Hubo un alejamiento de los niveles de vida y de los niveles de renta. Entonces, en la década y media esta prodigiosa, que no es solamente prodigiosa para España, sino también lo fue para Europa y para todo el mundo, Latinoamérica incluido, lo que ocurrió es que la economía española logró un ritmo, una rapidez un poquito mayor que la europea. Todas estas cuestiones no hicieron otra cosa que incrementar las internas, las intrigas y las tensiones dentro del gobierno. Los alineamientos no eran automáticos y respondían a cuestiones puntuales, aunque con una evidente trascendencia estratégica. Así, por ejemplo, López Rodó ayudó a Fraga Iribarne a imponer su modelo de ley de prensa, pero ambos terminaron enfrentados por los alcances finales de la Ley Orgánica del Estado. La versión definitivamente aprobada en 1966 tenía el carácter de una reforma administrativa y económica, antes que política. Reflejaba, por tanto, el pensamiento de López Rodó y de Carrero Blanco, antes que la opinión de Fraga y Solís, partidarios de una apertura institucional más decidida. Los tecnócratas tienen una pelea dentro del régimen con los azules, con los falangistas, y Carrero lo que tenía una influencia de alguien del Opus, que era Laureano López Rodó, un ministro importante, que intervino en su vida familiar, básicamente por eso. Pero Carrero no era un hombre del Opus, era un hombre ultrarreligioso, que no es lo mismo que ser del Opus. Cuando hablamos de tecnócrata hablamos del Opus Dei, lógicamente, porque era un eufemismo que se usaba entonces para no hablar del Opus Dei, no sé por qué, pero como durante el franquismo todo eran eufemismos y todo, nada se decía, las cosas nunca se decían por su nombre, sino que todo era, pues, entonces se llamaban tecnócratas a los miembros del Opus Dei. Yo creo que sí, que hubo en algún momento no la tendencia o la tentación de hacer un partido propio, sino de apoderarse de las estructuras del franquismo. Yo creo que sí. Y eso es lo que fue cortado de raíz, entre otros por Carrero. Los ministros más aperturistas tuvieron su desquite cuando al año siguiente entraron en vigor las leyes de libertad religiosa y de representación familiar. La primera consagraba la libertad de cultos, aunque con ciertas restricciones, y presuponía una concesión a las resoluciones del Concilio Vaticano II. La otra definía el procedimiento para elegir por voto directo a 108 ciudadanos cabezas de familia o mujeres casadas que se integrarían a las Cortes. Era una forma de avanzar en la participación popular, aunque cada candidatura estaba sujeta a requisitos muy estrictos. Esas primeras escaramuzas entre aperturistas e inmovilistas finalizaron, al menos transitoriamente, cuando Franco resolvió relevar a Muñoz Grandes de la vicepresidencia en 1967. Carrero Blanco, que ocupó ese lugar, había ganado otra batalla. Con el alejamiento del veterano militar enfermo de cáncer, los falangistas perdieron a uno de sus representantes más notorios. Fraga comenzó a sentir la hostilidad de Carrero por las consecuencias de una ley de prensa que abría las puertas a críticas cada vez más audaces.
Solís, en tanto, descubrió que las enmiendas introducidas en el fuero laboral, sin una efectiva reforma política, solo servían para que la Falange perdiera más terreno en los sindicatos. Lo que sucede es que los falangistas quieren recuperar parcelas de poder y los falangistas quieren recuperar militancia. Entonces ellos se dan cuenta que en los años 60 está habiendo protestas fuertes respecto a la política económica del franquismo, porque eso trae una serie de problemas. El desarrollismo, la inmigración del campo a la ciudad, supone problemas para mucha gente. Y obviamente toda la protesta al régimen se lo está llevando la izquierda. Y todos los falangistas dicen, tenemos que volver a nuestro antiguo discurso, al viejo discurso social, el discurso obrerista, el discurso populista. Tenemos que competir con la izquierda. Por tanto, tenemos que ser contestatarios a la política económica del régimen. Entonces viene una crítica muy dura frente a los tecnócratas. Se va a hacer desde dentro, desde la prensa del régimen, se va a hacer desde arriba. El enfrentamiento se acentuó por los términos en los que se encuadró la designación de don Juan Carlos como sucesor de Franco. Para Carrero y López Rodó se trataba de una sucesión que no contemplaba cambios sustanciales en el régimen. Fraga, Solís y los falangistas en general aceptaban al príncipe, pero siempre y cuando esa designación implicara un compromiso de mayor espacio de maniobra para el movimiento. Con Carrero controlando los resortes claves de la administración, ya nada de eso era posible. Era otra derrota para los aperturistas, pero su venganza no tardaría en llegar. En julio de 1969, Franco oficializó la designación de don Juan Carlos como su heredero a título de rey, pero quienes impulsaron en definitiva ese nombramiento no tuvieron tiempo para festejarlo. El 13 de agosto estalló el peor escándalo financiero de la historia del régimen, y la onda expansiva impactó de lleno entre los tecnócratas. Maquinaria Textil Sociedad Anónima, más conocida como Matesa, era la primera sociedad multinacional de la industria española. Su actividad principal era la venta de un nuevo modelo de telar que aparentemente tenía gran demanda en países no desarrollados y que Matesa exportaba aprovechando facilidades otorgadas por el Plan de Desarrollo. Como los créditos para la exportación solían demorar, Juan Vila Reyes, el máximo responsable de la empresa, había conseguido que el Estado le facilitara apoyo financiero, incluso sobre pedidos aún no realizados. Matesa había obtenido créditos del Banco de Crédito Industrial por valor de 9.655 millones de pesetas y había restituido 3.774 millones. Tenía a su favor una desgravación de 540 millones de pesetas por ventas al exterior, pero la mayoría de esas operaciones, además de incurrir en evidente sobrefacturación, aún no se habían concretado. Esta y otras irregularidades lograron ocultarse hasta que en diciembre de 1968 el propio Fraga se encargó de hacerlas trascender a la prensa. El tratamiento del caso Matesa es súper interesante. Nos está haciendo ver que existe una lucha y una competencia importante, y los falangistas lo van a intentar aprovechar. La suerte para ellos es que la ley Fraga, la ley de prensa del año anterior, permite decir una serie de cosas. Y además la ley Fraga permite decir una serie de cosas a aquellos ministros que están compitiendo con los tecnócratas por parcelas de poder. Básicamente son Manuel Fraga, que es un hombre que está jugando al reformismo, pero que tiene cierta ligazón al movimiento, que es José Solís, que es el hombre de sindicatos y que es un hombre al que los falangistas no quieren demasía, pero de alguna forma les representa, y algunos otros ministros. Como esos ministros dejan hacer, y sobre todo Fraga deja hacer a la prensa, los falangistas plantean una lucha muy fuerte. Lo que sucede es que, claro, en el año 69 ellos llegan hasta donde se les deja. Y claro, Fraga va a pagar. El escándalo ponía en tela de juicio las virtudes de los planes de desarrollo y la honestidad de sus propulsores. La revista SP, controlada por la Falange, personalizó el ataque en Faustino García Moncó, ministro de Comercio, en Juan José Espinosa, de Hacienda, y en Mariano Navarro Rubio, gobernador del Banco de España. Más allá de la eventual responsabilidad de estos funcionarios, el objetivo era claramente político. Nunca se llegó a aclarar del todo la veracidad de las denuncias sobre Matesa, pero Carrero Blanco no perdió tiempo en averiguarlo.
Advirtió con claridad el origen de los ataques y sus posibles consecuencias y cortó por lo sano. Desde hacía varios meses proponía a Franco la necesidad de un nuevo cambio de gabinete. Ahora logró lo que deseaba. Los 2 ministros del área económica cesaron en sus cargos. También tuvieron que irse Manuel Fraga Iribarne, del Ministerio de Información y Turismo, José Solís Ruiz, de la Secretaría del Movimiento, el almirante Pedro Nieto Antúnez, del Ministerio de Marina, y el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castilla. Hubo de todo allí. Y había quien creía que yo iba demasiado deprisa en las propuestas reformistas, otros que creyeron equivocadamente que yo había estado detrás de esa ofensiva. Yo me limité a hacer cumplir la ley de prensa, ya estaba en vigor. No consentí que se usaran los viejos mecanismos de control de la prensa, me gustara o no lo que decía la prensa. Y en definitiva, pues todo ello pudo influir en un momento determinado para que saliéramos del ministerio, del gobierno, quiero decir, Castilla y yo, que éramos 2 de los reformistas más notorios. Pero muy poco después, cuando Guerrero pasó a ser presidente del gobierno, él me llamó para que volviera a un puesto en el Consejo Nacional. Yo le dije que eso no lo podía aceptar. Ese, digamos, que es probablemente el enfrentamiento más serio entre ambos grupos, tecnócratas, falangistas. El combate lo pierden los falangistas. El combate lo pierden los falangistas. Bueno, es decir, están, pero siguen estando, quiero decir, ¿no? Siguen estando, ¿no? Porque es cuando salen del gobierno, pues entre otros Fraga y... y que da muestras, por otra parte, es una cuestión muy importante, porque claro, un escándalo de esta categoría, de esta importancia, que se produce dentro del Consejo de Ministros, pues que da también, da alguna señal, ¿no?, acerca no ya solo de los problemas internos del régimen, sino de las limitaciones por las que estaba pasando ya el general Franco. En su habitual memorándum al caudillo, donde sugería los reemplazos, Carrero retrató a Fraga como un liberal peligroso y a Solís Ruiz como un intrigante. Castilla, en tanto, fue acusado de una apresurada y destructiva descolonización de Guinea, uno de los escasos dominios africanos que conservaba España, y de vínculos con las corrientes progresistas del Vaticano. Pero el deterioro de la gestión de Castilla, que manejaba los asuntos exteriores desde 1957, respondía también a otros motivos no menos trascendentes. Por ejemplo, la renovación de los acuerdos con Estados Unidos y la cuestión de Gibraltar. Falangista ligado a la familia católica, su posición frente a esos convenios fue siempre crítica. Consideraba que España daba más de lo que recibía de la superpotencia. Pero Franco había resuelto hasta entonces privilegiar una política exterior atlantista antes que europeísta, y su posterior giro hacia el continente fue en todo caso una vocación tardía. En ese sentido, la visita del presidente estadounidense Dwight Eisenhower había sido un hito trascendente para el régimen y muy bien aprovechado por la propaganda oficial. El 21 de diciembre de 1959, el héroe de la Segunda Guerra Mundial paseó junto a Franco en un auto descubierto por las calles de Madrid y fue aclamado por una multitud. Todo un símbolo de los nuevos tiempos sobre los que otros países tomarían debida nota. Eisenhower había abierto el camino para que otros mandatarios extranjeros visitaran España sin temor a sentirse comprometidos con los aspectos más negativos de esa longeva dictadura. Cuando se comenzó a discutir una renegociación de esos acuerdos en 1968, Castilla no dejó pasar la oportunidad. Reclamó un incremento sustancial en la ayuda militar y económica y se quejó del reticente apoyo estadounidense a las reclamaciones españolas por el Peñón de Gibraltar y el ingreso al mercado común europeo. La negociación se crispó entre 1968 y 1969. Extraoficialmente, la Cancillería española amenazó con ceder a Francia el uso de las bases que Estados Unidos mantenía en la península, y Castilla llegó a pedir que tanto la flota norteamericana como la soviética abandonaran el Mediterráneo.
Esta postura y su participación en apoyo de Fraga y Solís Ruiz en el caso Matesa acentuaron su larga enemistad con Carrero. Hay una política más nacionalista en el sentido de ese intento de recuperar soberanía que no es tan fácil porque los sectores militares, sobre todo Carrero Blanco, se opone a poner en riesgo el vínculo norteamericano. Por lo tanto, hay un intento de mejorar esa relación, pero los logros son más bien limitados tanto en el año 63 como en el año 69. Por lo tanto, mejorar la relación con Europa, normalizar la relación con Estados Unidos y al mismo tiempo universalizar, normalizar la vida internacional del franquismo, para lo cual era muy importante la descolonización. En un momento en que en Naciones Unidas la política era acabar con los restos del colonialismo, España no tenía más remedio que agilizar su política descolonizadora. De nuevo, Asuntos Exteriores va a tener mucha dificultad porque desde Presidencia de Gobierno, sobre todo Carrero Blanco, se opone a un proceso de descolonización. Y España se arriesga a una nueva condena internacional como la que está sufriendo Portugal si pone obstáculos a ese proceso de descolonización. Pero también pesaron los desaciertos en relación al proceso de descolonización, como destacaría Carrero en su informe. España tenía la particularidad de ser una nación donde convergían las dos situaciones posibles en relación al tema colonial. Por un lado exigía la devolución de Gibraltar, pero por el otro cargaba con la obligación de resolver la situación del Sáhara y de Guinea, donde actuaba como potencia administradora. Castilla abordó los dos temas como si fueran complementarios y solo obtuvo rotundos fracasos. En el caso del Peñón, Gran Bretaña había aprovechado la debilidad española después de la Guerra Civil para ampliar su dominio sobre ese territorio con la construcción de un aeropuerto. Los primeros contactos diplomáticos, realizados a principios de los 60 para tratar de resolver el conflicto, marcaron la distancia en las posiciones de los dos países. Tampoco hubo progresos después de que la ONU los instara a negociar en 1964. En 1966 España endureció su posición. Optó por impedir todo contacto por tierra con Gibraltar y en 1969 hizo lo propio con la vía marítima. Castilla llegó a proponer una barrera con globos cautivos para impedir que los británicos pudieran utilizar el aeropuerto, pero Franco se opuso a adoptar medidas tan drásticas. La situación siguió sin resolverse hasta nuestros días. En cambio, la descolonización de Guinea Ecuatorial terminó en forma traumática y generó no pocas tensiones internas. Carrero se oponía a ese proceso, pero Castilla lo promovía como parte de su estrategia para recuperar Gibraltar. Imaginaba que la descolonización de Guinea sumaría simpatías para España en la ONU a favor de sus reclamaciones por el Peñón. En 1959, Guinea fue declarada provincia española, pero la metrópoli debió concurrir a su mantenimiento a un coste que era económicamente inviable y que no otorgaba beneficios reales a los intereses peninsulares. En 1963 se resolvió conceder cierta autonomía política y se trató, sin demasiado éxito, de desplegar una estrategia de alianzas con algunos sectores nativos para realizar una transición más ordenada. Finalmente, en 1968, se celebró un referéndum para resolver el tema de la independencia de Guinea, que no hizo otra cosa que agravar la situación. Francisco Macías, elegido presidente, se transformó en poco tiempo en un dictador sanguinario y en un enemigo declarado de los españoles residentes en la excolonia y de los funcionarios metropolitanos que aún permanecían en ese territorio. Los graves enfrentamientos políticos entre los dos países, que a punto estuvieron de provocar una intervención armada de España, obligaron a evacuar Guinea en forma precipitada. Para los excolonos fue una despedida trágica. Dejaron allí el producto de su trabajo, en algunos casos de muchos años, sin lograr que el gobierno compensara tantos esfuerzos. Los temas coloniales siempre fueron secreto de Estado. Es decir, en realidad no tanta gente estaba informada sobre cuál era la política de descolonización. Siempre hubo un problema con esa política. Como decía antes, desde exteriores se consideraba necesario agilizar la política de descolonización o tomar medidas para proteger, si se quería mantener alguna presencia en Guinea o en el Sáhara,
Pero la política desde presidencia de gobierno, es decir, Carrero Blanco y el propio Franco, fue de inmovilismo. Desde Asuntos Exteriores se consiguió la descolonización de Guinea en el año 68, pero el resultado fue bastante nefasto, porque una no intervención excesiva de España o del gobierno español en un momento determinado permitió la victoria de Macías, que se manifestó inmediatamente como un sanguinario dictador, y se rompieron los vínculos que se pensaban mantener entre España y el nuevo país independiente. Creo que el caso de Guinea hizo que la resistencia a descolonizar en Sáhara fuera todavía mayor. Los enfrentamientos internos dentro del franquismo eran una consecuencia directa de las diferencias en torno a la herencia política del régimen y a su capacidad de subsistencia sin Franco. Esa preocupación no había existido en la década anterior, cuando el caudillo había consolidado su poder y su vigencia. Para entonces, las medidas represivas impedían cualquier acción coordinada y efectiva de la oposición interna. Salvo algunos conflictos sindicales aislados y el producido en 1956 en la Universidad de Madrid, fronteras adentro, las protestas carecían de fuerza como para preocupar al régimen. En el exterior, la dispersión y las luchas intestinas habían impedido también la posibilidad de organizar un frente común contra la dictadura. Pero al ritmo del cambio social y económico, el panorama comenzó a modificarse lentamente. En los años 60, el incremento de la oposición fue paralela a los interrogantes del régimen sobre su viabilidad futura. Es evidente, matizando, porque muchos acusados de inmovilistas lo eran menos de lo que se dice y otros no eran tan aperturistas como dicen ahora. Pero sí, la tensión es evidente que existía. En el fondo, la generación que había hecho la guerra, la generación que había sufrido las consecuencias de la guerra, pues tenía más precaución ante el futuro, ¿verdad? Y en cambio los demás, pues no sé, veíamos con más normalidad las cosas y creíamos que era necesario dar pasos. Lo que ocurría, además, es que la oposición al régimen jugaba en contra de la apertura. Es decir, claro, a la oposición al régimen no le interesaba nada que el régimen fuera, digamos, consolidándose a base de reformas aperturistas, porque lo que querían era acabar con el régimen, revisarlo desde el principio, ¿verdad? Todavía ahora lo están haciendo, de modo que entonces, quiero decir. Y claro, cualquier medida de apertura, pues la utilizaban para poner más dificultades, para que los inmovilistas dijeran, ven ustedes cómo no se puede, tal. El primer intento serio de superar las diferencias entre tendencias políticas opositoras se produjo en la ciudad alemana de Múnich en julio de 1962. Más de un centenar de políticos españoles disidentes exploraron acuerdos en torno a los cambios que deberían realizarse en el país para que esa solicitud fuera aceptada. Los participantes distaban mucho de sostener posiciones comunes. Salvador de Madariaga y otros veteranos exiliados pretendían una condena internacional contra el franquismo. José María Gil Robles y Dionisio Ridruejo, en cambio, no alentaban posiciones tan drásticas. Ese acuerdo se coronó con una impactante reconciliación pública entre el monárquico Gil Robles y Rodolfo Llopis, el jefe del Partido Socialista. Hay un acto en Múnich, el llamado contubernio de Múnich, bueno, el franquismo le llamó el contubernio de Múnich, que principios de los años 60, que intenta unir, digamos, a esa oposición moderada de franquistas, liberales, de exfranquistas, arrepentidos, falangistas arrepentidos, liberales, monárquicos, con socialistas, lo que representaba entonces el socialismo, que era una cosa muy difusa, y algún comunista estuvo allí, y bueno, fue un acto, digamos, de encuentro entre todas las fuerzas o personas, sobre todo personas, más que fuerzas, que se decían antifranquistas. Digamos que eso es un hecho tan notorio, tan absolutamente nuevo, que en fin, que en España hubo una auténtica conmoción, hubo una campaña de agitación por parte del régimen contra los intervinientes en Múnich, hubo sanciones muy duras contra algunos de ellos, destierros, estuvieron desterrados mucho tiempo, y eso que realmente era muy poco lo que le podían hacer al franquismo, ¿no?
La reacción de Franco fue desmesurada, quizá por la trascendencia que la prensa internacional le dio al incidente. Se produjo una crisis de gabinete donde la víctima propiciatoria fue el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado. Se encarceló y desterró a algunos de los participantes de esa reunión que se atrevieron a retornar a España, y la prensa oficial volvió a agitar la imagen de una supuesta conspiración judeomasónica. La acción opositora no fue necesariamente determinante para que la Comunidad Económica Europea congelara su decisión sobre la incorporación de la península en esa organización, pero instaló la sensación de que esta sería imposible, de no mediar una real apertura democrática. El contubernio de Múnich, como lo calificó el gobierno, fue coincidente con el crecimiento de la protesta social en España, aunque no había relación aparente entre ambas situaciones. La oposición interna comenzó a gestarse por el activismo de grupos católicos progresistas de origen obrero, sobre todo en el País Vasco, que en algunos casos se aliaron con militantes comunistas. Ya en 1958, en Asturias, apareció la primera manifestación de las comisiones obreras. Se trataba de una embrionaria militancia clandestina que lentamente inició una tarea reivindicativa dentro de una clase obrera cada vez más numerosa. Entonces, en ese sentido, nosotros analizamos algo que se creó en Asturias inicialmente, donde más, que fue ellos, los mineros asturianos, tenían una dotación de carbón, un saco de carbón mensual para la familia, para la casa. El carbón entonces era muy importante, lógicamente, como ahora, o era más importante que ahora, sobre todo porque sustituía a todas estas cosas que tenemos ahora, a veces de la electricidad, etc. Y entonces lo cierto de ello es que, lógicamente, la empresa les quita el carbón, la dotación de carbón que tenían, lo quitan. Y entonces preparan una comisión, sin más, para la defensa de esa cosa que les han quitado. Y consiguen hacerlo en una reunión normal. Es decir, bueno, se reúnen y crean una comisión, que no es el sindicato el que hace eso, el sindicato falangista, que es el legal, los demás no se movían, y crean una comisión. Y bueno, aparecen así en diferentes lugares comisiones de este tipo. Entonces nosotros tenemos una reunión, es decir, los comunistas. Tenemos una reunión, aquí tenemos alguna en Francia también, salimos fuera, clandestinamente, bien entendido, y nos planteamos y estudiamos aquello. Y vemos que aquello no es una casualidad, que es una forma nueva de movilizar que han creado los trabajadores. Es decir, es una creación de los trabajadores, las comisiones. Y eso actuamos sin carné y sin nada. Sí que tenemos ya una pequeña dirección y nos vamos naturalmente coordinando hasta que al final conseguimos imponer eso, lógicamente, y aparece como una organización que ahora es mayoritaria. En 1962 se produjo la primera ola de huelgas en Asturias, que se extendió rápidamente a las provincias vascas y a Cataluña. Tenían aún un carácter más reivindicativo que político, pero ayudaron al crecimiento de la influencia del Partido Comunista en un sindicalismo cada vez mejor organizado para la protesta. Los comunistas habían comenzado a practicar una estrategia de entrismo en los sindicatos verticales controlados por la Falange, y en pocos años lograron monopolizar la lucha obrera. También reapareció la Unión General de Trabajadores de tendencia socialista, especialmente en Asturias y en Vizcaya, y se creó la Unión Sindical Obrera, de origen católico. En 1967, el gobierno declaró ilegal a las comisiones obreras, pero ya era tarde para controlar el activismo social. Pero el Partido Comunista, que ha concentrado sus esfuerzos sobre todo en el trabajo en el interior del país, consigue desarrollar
lo que se llamó el movimiento de comisiones obreras, que es un movimiento que va surgiendo a través de reivindicaciones parciales, en las que aparecen comisiones en una empresa que dirigen una lucha reivindicativa, pero que se mantienen, y así se van creando comisiones obreras que se mantienen como una forma muy original de organización, y luego se les va dando a esas comisiones obreras una coordinación por industrias, por ciudades, y en los años 60 hay ya un movimiento de comisiones obreras que consigue desencadenar huelgas muy importantes, particularmente en el año 62 ya, huelgas reivindicativas muy importantes que tienen un fondo político evidente, porque en ese momento la legislación del partido identifica a las huelgas con un delito de rebelión militar. Y quien dirige todo eso es el Partido Comunista, no hay ninguna duda. Comisiones Obreras nace de la manera más natural que uno puede imaginar, que es que en una fábrica o en una empresa, cuando los trabajadores necesitan reivindicar o pedirle algo al empresario, pues como no pueden ir los 5.000 trabajadores a pedírselo, pues nombran una comisión para que vaya. Y así nacen las comisiones obreras. Esas comisiones nacen y desaparecen una vez que se ha hecho la gestión que sea, ¿no? Pero poco a poco empiezan a estabilizarse. Es decir, esas comisiones que nacen para una gestión y desaparecen, cuando se hacen muchas gestiones, entonces se estabilizan, ¿no? Ya se crea una comisión fija, que está elegida por los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque el sindicato oficial de la dictadura no les sirve para nada, porque está mezclado con los empresarios, en fin, es un aparato burocrático que no reivindica nada ni defiende nada. Entonces, esas comisiones van naciendo y van estabilizándose. Y a medida que se estabilizan, empiezan a coordinarse, que es otra fase, ¿no? Que ahí es donde los cuadros comunistas, pues claro, jugamos un papel esencial en esa creación de una coordinación entre unas comisiones y otras, a nivel de ciudades, provinciales y luego a nivel nacional, hasta que se crea una estructura completa desde el Estado hasta abajo, ¿no? Hasta las fábricas. Esta crecida opositora se vio favorecida en parte por las contradicciones que para entonces aquejaban al gobierno. Así, por ejemplo, en 1960 puso en vigencia una ley que colocaba a los actos de bandidaje y terrorismo nuevamente bajo jurisdicción militar. Era un retorno a los tiempos más represivos de la dictadura, aunque esa legislación fue escasamente aplicada con el rigor previsto. Pero poco tiempo después, en 1962, se autorizó la participación de obreros en los concejos de fábrica con la intención de canalizar y controlar la protesta. El efecto fue exactamente contrario. Esa mínima apertura facilitó la incorporación de la militancia clandestina en los sindicatos oficiales, que desde allí terminaron tomando el definitivo control de esas estructuras. Que es algo que también se dio en el movimiento obrero. Es decir, el movimiento obrero, el gran acierto de comisiones obreras fue que por una parte tenía una estructura ilegal, pero por otra parte participaba en las elecciones legales y sacaban entonces enlaces de empresa, jurados de empresa, etcétera, que eran elegidos en elecciones que organizaba el sindicato franquista. Con lo cual, de alguna manera te protegías, ¿no? Es decir, era una manera de trabajar lo ilegal y lo legal al mismo tiempo, la mezcla esa. Claro, era una mezcla bastante eficaz, porque la gente, sobre todo los trabajadores, son gente muy realista. Entonces, saben que un movimiento de masas totalmente clandestino es imposible, tienes que tener algún tipo de cobertura, y esa cobertura la daba el sindicato vertical, ¿no? Las contradicciones eran una consecuencia objetiva de las propias necesidades del régimen. Una España que quería integrarse a Europa no podía seguir exhibiendo su rostro menos favorable.
el de la ausencia de genuinas libertades públicas. El de Múnich había sido un ejemplo de los costes de incurrir en ese tipo de errores. La ejecución de Julián Grimao en 1963 fue otro caso similar en el mismo sentido. Grimao era un dirigente comunista que había sido acusado de tortura y asesinato de opositores durante la Guerra Civil. Había vuelto del exilio en forma clandestina, pero en 1962 fue detenido, juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar. El cumplimiento de esa sentencia provocó una ola internacional de protestas. Franco, como era su costumbre, no retrocedió. Donde también comenzó a crecer la protesta fue en los ámbitos estudiantiles. Aquí era evidente que la modernización de la sociedad española jugaba en contra de las intenciones de sus promotores. Las mejores condiciones de vida permitieron el acceso a la universidad a los hijos de las clases medias. Las demandas de una mejor infraestructura y nuevos planes de estudio pronto se transformaron en exigencias de mayor participación política. Para fines del 60, una encuesta en la Universidad de Madrid demostraba que más del 70% de los alumnos se sentía influido por pensadores filomarxistas o liberales cristianos. Solo un 10% rescataba los ideales del franquismo. Ser oficialista en los claustros universitarios a fines de la década del 60 ya era una verdadera extravagancia. Bueno, los sectores de clase media participaron, evidentemente, por ejemplo, los estudiantes universitarios, ¿no? Y eso tiene su propia historia, desde una primera protesta del 56, en la que por primera vez protestan, digamos, hijos de los vencedores, ¿no? Y a partir de entonces, porque la universidad, a pesar de que empieza a masificarse, pues muy avanzado los 60, los 70, la universidad tiene un carácter, una composición de clase media o de burguesía estrictamente, con lo cual muchos de los que se movilizan son hijos de los vencedores, por lo menos desde un punto de vista social. Y eso tiene su propia historia y, por supuesto, hay una movilización estudiantil, como lo hay también en los medios intelectuales, ¿no? Por ejemplo, hay una carta ya de intelectuales firmada por Laín Entralgo, por Armando López Salinas, por mucha gente en el año 62 y 63 en solidaridad con las huelgas mineras. La respuesta oficial a estas expresiones de disidencia fue un aumento de la represión a estudiantes y a profesores que hacían causa común con sus alumnos. El resultado fue el incremento de las manifestaciones opositoras. El punto culminante de ese enfrentamiento se produjo en febrero de 1965. Estudiantes y profesores comenzaron reclamando mayor autonomía y terminaron en poco menos que una rebelión abierta contra las autoridades. 5 catedráticos fueron cesados o suspendidos de su cargo, entre ellos Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo. Pero el episodio también tuvo una derivación funesta para el régimen. Debió disolver el oficialista Sindicato de Estudiantes Universitarios, una estructura que ya carecía de representatividad genuina en el ámbito estudiantil. Y a partir de los años 60, cuando realmente la universidad se cierra, la presencia de la policía es constante en los centros universitarios, los falangistas y la extrema derecha van a crear organizaciones para el control de la universidad, no solamente ideológico, como ha intentado el SEU y ha fracasado, sino de control violento. Va a ser organizaciones como Defensa Universitaria, la Alianza Universitaria Nacional, o los guerrilleros de Cristo Rey, incluso, que irrumpen en la universidad porque se ve que la oposición está copando la universidad. Y se suponía que la universidad era un centro del régimen y es evidente que eso no es así. Como en el caso de los líderes de la protesta obrera, el activismo universitario cosechó adeptos entre jóvenes absolutamente alejados del trauma que la guerra civil había dejado en sus padres. Representaban a una España que se había favorecido con un crecimiento económico y una modernización que el régimen no lograba explotar a su favor en el terreno político. Eran los protagonistas inevitables de una transición que se intuía tan cercana como necesaria. En su discurso de despedida del año 1969, Francisco Franco incluyó una frase que hizo historia. Respecto a mi sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento,
todo ha quedado atado y bien atado. Era más un deseo que una realidad. La continuidad del régimen, más allá de Franco, era precisamente el gran tema de debate, incluso entre quienes serían los encargados de sostenerla. En el próximo capítulo, el fin del equilibrio entre las familias franquistas, el gabinete monocolor, Carrero Blanco en la cumbre de su poder, la oposición se reagrupa, los primeros intentos de organización de diferentes corrientes políticas, la ETA y la rebelión armada.